Invitamos a los presentes a tomar asiento. Vamos a continuar, para lo que pido a los presentes, guarden silencio y tomen su lugar. Escucharemos ahora la segunda conferencia magistral a cargo de la doctora Leticia Montaño Sánchez de la Escuela Normal para Maestras de Jardines de Niños, para la que pido un aplauso, por favor. La moderación de la conferencia estará a cargo del doctor Rubén Edel Navarro, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana. Un aplauso, por favor. Todo suyo, el uso de la voz, maestro. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Continuamos con nuestro programa y tengo el honor de presentar a Leticia Montaño Sánchez. Es doctora en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como docente de educación secundaria y media superior en el periodo comprendido de 1993 al 2000. Ha sido apoyo técnico pedagógico en el Departamento de Actualización y Capacitación Docente y en el Departamento de Proyectos Especiales de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria, también en el mismo periodo. Colaboró en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en la Ciudad de México en el periodo de 2000 a 2005 y del año 2005 a la fecha es profesora investigadora en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, donde participa como docente de licenciatura y posgrado. Desarrolla proyectos de investigación de corte etnográfico sobre el trabajo docente con padres y madres de familia, la formación inicial de docentes, la inserción al trabajo docente y estudios relativos a la formación en posgrados profesionalizantes. Ha participado como coordinadora en la modalidad de tesis de investigación, Plan de Estudios 2012. Actualmente es coordinadora del Seminario Internacional Permanente Prácticas Docentes, Investigación e Innovación Educativa de la División de Estudios de Posgrado. Participa en eventos nacionales e internacionales para difundir los resultados de sus investigaciones y es autora de ponencias, artículos, capítulos de libro y libros. De estos últimos destacan el trabajo docente en jardines de niños, relaciones de educadoras con madres de familia en la vida escolar y un estudio etnográfico, y como coordinadora del texto titulado Investigación e Innovación Educativa, Perspectivas y Prácticas Docentes. El día de hoy la doctora nos va a ofrecer su conferencia magistral titulada Inserción a la carrera docente en México, Voces de egresadas normalistas. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchas gracias por la invitación a este evento. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Pues muy agradecida con todas y con todos aquí los presentes en este evento, que me parece muy rico en términos de pensar dónde están nuestros egresados de las escuelas normales y otras instituciones formadoras de docentes, y también qué están haciendo, cómo lo hacen y qué situaciones complejas presentan en la práctica. Yo el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema que he titulado La inserción a la carrera docente en México, voces de egresadas normalistas. A mí me parece importante que cuando nosotros hablamos de nuestros estudiantes, la formación inicial de cualquiera de las licenciaturas y de las universidades, podamos nosotros recuperar qué piensan nuestras estudiantes, cómo están viviendo su trayectoria y cómo viven esta parte de inserción al ámbito laboral. Quizás aquí yo al pensar que platicar con ustedes, pues indudablemente estoy como muy tocada por mi experiencia, ¿no?, como docente, como formadora en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños o en las escuelas normales de la Ciudad de México en los últimos 20 años, que es donde me he desempeñado prácticamente.
Y pues quiero decirles que como formadora de docentes, a mí siempre me resultaba muy inquietante estos comentarios de las estudiantes. En la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, al igual que mis compañeras que me han antecedido en la palabra y también compañeros, pues la población es del 99% de mujeres, ¿ok? En esta licenciatura. En la Ciudad de México, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, solo trabajamos esta licenciatura, ¿no? La licenciatura en Educación Preescolar. Somos la única institución que la ofrece en este carácter público. Existen otras escuelas normales de carácter particular, pero en esta idea de lo público solo nosotros. Entonces, al escuchar a mis estudiantes, pues una de las demandas que ellas hacen a lo largo de la formación inicial es que podamos diversificar las escuelas de práctica. No sé, aquí en su entidad o en algunas otras de las entidades que nos han acompañado esta mañana, en la Ciudad de México nuestras estudiantes practican en jardines de niños públicos de jornada regular, que es de 8:30, pensando en el ingreso de las maestras, 8:30 a 12:30, con atención a los niños de 9 a 12, o bien tenemos las escuelas de jornada ampliada, de 9 a 2 de la tarde, de atención a las niñas y los niños, y de jornada completa con ingesta o sin ingesta de alimentos, de 9 a 4 de la tarde. Pero la cuestión es que solo practicamos en estas escuelas y la atención a los niños y a las niñas de educación preescolar pues tiene una diversidad de instituciones en las que podemos participar, y más en una ciudad como es la Ciudad de México, donde tenemos esta posibilidad de incidir. Entonces ahí viene uno de los temas que están relacionados con el asunto del egreso. También en mi institución, las estudiantes de pronto se preguntan, sobre todo en séptimo y en octavo semestre, ¿cómo y de qué manera le hacemos para ingresar a las escuelas, a los jardines de niños de institución pública? En la escuela normal no tenemos conversatorios, no tenemos alguna charla que pueda a las estudiantes informarles, se enteran conforme van teniendo estas conversaciones con sus maestros titulares en la normal o bien con su docente de práctica, su docente titular en los jardines de niños, y ahí es donde ellas van acercándose a estas formas de acceder a las escuelas, que no necesariamente pasa a veces por lo normativo, pasa por otros caminos y que no estamos hablando únicamente de un examen de oposición. Otra de las situaciones que ellas van descubriendo es que al momento del egreso no solo pueden ser maestras frente a grupo, sino que también están viviendo esta experiencia incluso en la Ciudad de México de que pueden ser contratadas en una institución particular como subdirectoras técnicas, como subdirectoras académicas o como directoras. Incluso en algunos jardines de niños públicos también ya se empieza a dar este proceso, y la pregunta que ellas se hacen es, bueno, ¿qué elementos encuentro en mi escuela normal, ¿no?, que me den esta posibilidad para desarrollar estas funciones? Pero además, al ser subdirectora técnica o académica o directora, la pregunta y la situación que enfrentan es: sí lo soy, pero soy maestra frente a grupo y a la vez soy directora o subdirectora, ¿no? O sea, tengo estas dos funciones al estar en la escuela y además atendiendo grupos multigrado, o bien teniendo a su cargo también esto de la enseñanza del inglés, particularmente en tercero de preescolar. Entonces, como vemos, pues las voces de las estudiantes nos están comunicando pues esta diversidad de tensiones que le llamo, ¿no?, estas vicisitudes que enfrentan. Y aquí la pregunta entonces, en mi caso, fue centrarme a estudiar cómo la política educativa va signando estos procesos de ingreso a la docencia en las escuelas públicas, pero también cómo estas carreras, como ya lo mencionaban en la primera conferencia magistral,
tienen este enfoque del mérito, ¿no? Y cómo esta perspectiva meritocrática merece desde las escuelas formadoras de docentes, sean las escuelas normales, sean las universidades pedagógicas, sean otro tipo de instituciones, ¿no?, de nivel superior, el analizar desde esta perspectiva qué implicaciones tiene el mérito cuando éste se viene construyendo y fomentando desde la formación inicial. Y a partir de esta última indagación, pues me doy a la tarea de escuchar, recuperar, analizar las voces de las egresadas normalistas, particularmente de dos instituciones formadoras de licenciadas en educación preescolar en la Ciudad de México y en el Estado de México. Les comento esto porque justo al momento de que publico un artículo en relación al tema que hoy les presento en esta charla, una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua me manda un correo y me pregunta que qué me motivó a realizar esta investigación, ¿no? Entonces, esto que les acabo de comentar es lo que me motiva, porque a partir del estudio y de este campo tan amplio que se tiene del profesorado principiante o de la inserción a la docencia, pareciera que un eslabón que se nos ha perdido, tal vez, o no le hemos puesto la suficiente atención, tiene que ver con estos procesos que viven las estudiantes cuando desean participar en los cursos de oposición. Bien, entonces, en razón de ello, pues otro de los elementos que a mí me inspiró para realizar este trabajo tiene que ver con este planteamiento que hace Olac Fuentes justo cuando se estaba discutiendo esta idea de la evaluación y el reconocimiento de los maestros. Y Olac Fuentes lo que planteaba en ese entonces es que mucho de las miradas que se tienen para evaluar a los maestros pues están dependiendo de estas políticas y de estas maneras en cómo se visualiza el trabajo docente, ¿no? A partir de ello, pues es más que evidente que necesitamos pensar desde dónde las políticas educativas no solo nos miran a nosotros los maestros en servicio, sino también cómo están mirando la formación inicial en las escuelas normales, porque de ello depende, insisto, esos tintes que tienen las políticas educativas y sobre todo con este carácter sexenal. Bueno, yo estoy aquí como a la inversa, pero ya le voy agarrando. Entonces, ustedes recordarán que uno de los principales momentos que nosotros vivimos frente a esta idea de la evaluación, pues tuvo que ver con todo este planteamiento internacional que se da con organismos como el Banco Mundial, como la OCDE, donde lo que recomiendan es que pues, el trabajo docente pueda realizarse, ¿no?, este ingreso mediante los concursos de oposición o bien esta creación de un órgano que se encargue pues, del diseño de los instrumentos, ¿no?, para poder evaluar a los maestros y además se suma esta situación del sistema de ingreso al servicio docente a partir de, les decía, de determinados criterios y principalmente a partir de una evaluación estandarizada. Permítanme un segundo. Bien, entonces, en esta idea, recordarán ustedes que el primer ejercicio que hicimos en el 2008, en el sexenio justamente de Calderón, pues lo que vamos encontrando es que cuando se hace la primera aplicación de este tipo de evaluación, y no a nivel nacional, solo en algunas entidades, lo que descubren es que finalmente el tener estas evaluaciones estandarizadas, pues no garantiza, como ya se ha señalado aquí, el poder seleccionar los perfiles
más idóneos, pero además este primer ejercicio que se desarrolla, pues es referido, ¿no?, por Flores Crespo como una experiencia fallida. Y le llaman experiencia fallida porque en el primer informe que se rinde a la OCDE, pues se dice que la asignación de plazas sigue pasando o corre por otras vías, que es la recomendación, que es la vía sindical, pero no necesariamente mediante la implementación de este tipo de instrumentos. Sin embargo, pues en el siguiente sexenio y frente a las políticas internacionales, no se quita el dedo del renglón para decir la contratación de los maestros tiene que pasar por una prueba estandarizada para determinar si son idóneos o no idóneos. Y es así como nosotros vivimos al inicio de este sexenio una serie de reformas a la Constitución, particularmente al artículo 3 y 73, además de la modificación de la Ley General de Educación, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Vivimos esta experiencia en el 17-18 de frente a un mecanismo mucho más sistematizado y ya con una idea a nivel nacional, pues de que nuestros egresados pudieran presentar este examen. Y decía el compañero hace un momento, ahora la UCICAM no habla de idoneidad, pero hay un criterio que se sigue planteando ahí que tiene que ver con lo meritocrático, ¿no? Y que desde entonces, desde este primer ejercicio, lo que vamos viendo es justo lo que decía el doctor Miguel. O sea, hay una cuestión que va marcando mucho la desigualdad y la inequidad en los egresados de cualquier profesión, y en el caso de las escuelas normales, pues no es la excepción. Entonces, empezamos a mirar, no sé si ustedes lo vivieron aquí en su entidad, pero vemos nosotros cómo en las entidades, en las imágenes, en los noticieros, nosotros vivimos estos momentos donde se daba cuenta de los eventos donde los maestros que habían resultado idóneos, pues se presentaban, se hacía un evento público, ¿no?, donde incluso se decía aquí van a seleccionar la escuela que ellos deseen de acuerdo a la lista de prelación, ¿no? Y encontramos declaraciones, me parece muy fuertes, pero no con el cumplimiento que hubieran deseado los mismos egresados, en el sentido de decir que se abandonaba esta idea de la venta de plazas y que se acababa el influyentismo y la discrecionalidad, situación que después en este mismo sexenio vamos a ver que no se tenía la infraestructura suficiente para saber en qué escuelas estaban haciendo falta los maestros. Recordarán que en esos momentos se hizo un censo de las escuelas, recordarán, y este censo fluyó por una vía más lenta frente a la vía para la asignación de las plazas, y entonces lo que encontrábamos era un distanciamiento entre el maestro que requiero para que llegue a mi escuela en tal fecha con la información que me pudiera decir en qué escuelas estaba necesitando este maestro. Evidentemente las escuelas y sobre todo nuestros colegas, directivos, directoras de plantel, pues tenían que contar con los profesores, ¿no? Los niños no podían estar tanto tiempo sin tener un maestro al frente. En el caso de nuestros egresados, seguramente les son conocidas imágenes donde podemos mirar justo estas ceremonias donde se hacía la entrega, ¿verdad?, de el puntaje, del reconocimiento a aquellos egresados que habían obtenido la idoneidad. Recordemos que en este esquema también se hablaba de que al momento de que nuestros egresados iniciaban su carrera, ¿no?, su ejercicio en el aula, les asignaron un tutor, porque había un curso, ¿no?, una tutoría, y estarían a prueba casi un año para que realmente fueran contratados y pudieran tener nuevamente la posibilidad de obtener la basificación.
Esto lo que nos va mostrando a nosotros es imágenes muy claras de cómo en esta idea tan meritocrática hay un desmérito hacia los profesores, hacia la formación inicial de las escuelas normales y de otras instituciones de educación superior que forman a los maestros, ¿no? Y también en esta imagen que ustedes van a ver a continuación, pueden observar que en la idea también de la promoción de los maestros en servicio, existieron también ciertas irregularidades, ¿no? La mal llamada reforma que le decíamos y le seguimos diciendo, porque realmente fue una reforma que lo que buscó fue más el asunto de generar otras condiciones laborales para los maestros. Y esta imagen es muy icónica porque podemos ver a docentes de una escuela primaria dando clase afuera en la calle, porque 4 de sus profesores que se habían manifestado en relación a esta reforma pues fueron cesados, ¿no? Entonces un poco la situación era decir, pues no estamos de acuerdo, pero vamos a trabajar en un espacio porque la escuela finalmente la hacemos los sujetos más allá de las 4 paredes que esta representa, ¿no? Bien, en ese sentido, pues el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya al término prácticamente de este sexenio, convoca un seminario donde el objetivo fue analizar esta reforma educativa. Raimundo Ramírez escribe en ese entonces que hicieron un balance de esta reforma. Y fíjense, es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. De pronto ahora queda así como en algunas expresiones y en algunos momentos, como si hubiese sido más bien un instituto con un desarrollo más inclinado hacia lo negativo, pero tuvo cosas muy positivas, ¿no? Frente a lo que ahora estamos mirando. Y uno de ellos fue el poder generar este seminario y analizar qué fue lo que se dijo ahí en relación a este proceso de inserción a la carrera. Primero, que los instrumentos de evaluación a los maestros tenían que ser resguardados, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto ya sabíamos, aquí tengo el examen, yo no preguntaba, y bueno, ¿y cómo obtuvo el examen? ¿Cómo es que los maestros obtuvieron el examen, verdad? Entonces, eso fue uno de sus primeros puntos. El siguiente punto que se va tratando en este seminario tiene que ver con el asunto de que en la evaluación del desempeño docente, en esta idea de lo estandarizado y a partir de un instrumento, no se puede observar el trabajo de los profesores, la comunicación con los alumnos, su capacidad de plantear desafíos intelectuales y de despertar interés, así como todo aquello que un maestro lleva en el aula. Esa es una desventaja que vamos encontrando en esa experiencia del sexenio pasado y me parece que también en este, ¿no? Porque no podemos recuperar eso que hace a un maestro en el ejercicio cotidiano. Otro de los elementos es que aun cuando el nivel, dicen aquí, de participación en los concursos de oposición es sorprendente, pues esa idea de que es sorprendente no es tan sorprendente, porque o se presenta el curso de oposición o se presenta bajo la idea de la política educativa para poder concursar y tener una plaza, ¿no? Los otros caminos vamos a encontrar que siguen estando presentes, ¿no? Que es la recomendación y que es también la participación de un sindicato. Y bueno, se presentan graves conflictos en la aplicación general, pues no se puede lograr la idoneidad si el instrumento, el periodo de inducción y las tutorías no están garantizadas. Que ese es otro, me parece que aquí es donde los maestros, formadores que estamos en las escuelas normales, tendríamos que pensar cómo incidimos con nuestros egresados en ese primer momento en que se van a insertar al ámbito laboral. Y digo, ¿cómo incidimos? Porque en este campo de estudios que tiene que ver con el profesorado principiante, el profesorado novel, ¿no? Nos han dicho que es la etapa donde la formación continúa. Es la etapa donde necesitan nuestros egresados un acercamiento más cercano
y donde también tenemos que ayudarles a generar dispositivos que los alejen de prácticas que a veces suelen ser no tan significativas en los contextos en el que se desarrollan pues las actividades cotidianas en las escuelas. Entonces, este asunto que viene desde el sexenio de Peña Nieto con el periodo de inducción y las tutorías es un asunto pendiente que tenemos hoy en día, ¿no? Lo tenemos ahí. Aún con estas posibilidades de mejora y con estas posibilidades de pensarnos las escuelas normales y las instituciones formadoras de cómo participamos y además en el cómo nos participamos, pues cómo le hacemos también nosotros para generar líneas de política pública. O sea, mi conversación va más en ese sentido. Las escuelas tenemos ahora ya la posibilidad del codiseño, que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Estamos teniendo mucha discusión, pero también tiempos mucho más amplios de búsqueda que sobrepasan evidentemente un horario laboral, pero que en términos de un horario profesional nos demanda, y ahí estamos. La cuestión ahora es, a la luz de esta experiencia de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ¿qué podemos nosotros, les decía, plantear en términos de política pública? En ese entonces, Raimundo Ramírez decía en el marco de ese seminario, las leyes no están escritas en piedra, claro que se pueden modificar y ahora hay muchas evidencias. La información que nos presentaron, se refería al marco del seminario, aporta y nos dice que hay más problemas de los que suponíamos. Por lo tanto, reformemos la reforma. Con lo que ustedes han presentado y lo que hemos escuchado en esta mañana, hay una riqueza de información que nos permite a nosotros plantear estas líneas de política pública que nos permitan pensar, insisto, en otras maneras de cómo se va ampliando el marco y el panorama de nuestros estudiantes para la inserción laboral. Ya nos decía el maestro en la experiencia de su institución, ¿no? Cómo se van generando estos espacios, estas redes, y no va quedando solo en el caso de las normales la mirada centrada en los cursos de oposición. Pues rápidamente sabemos que en este sexenio, 15 de mayo del 2019, pues se publica nuevamente un decreto para reformar, adicionar y derogar lo que se vivió en el sexenio pasado en relación al artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y entonces entramos a otra posibilidad para los maestros, ¿no? Entramos a otra. ¿Cuál fue esa posibilidad? La idea de una ley general para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros, y a partir de estos nuevos planteamientos constitucionales se crea la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, USICAM, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En este sentido, pues rápidamente todos conocemos el proceso que llevan a cabo nuestros egresados en la idea de la selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente con función docente directiva o de supervisión, ¿no? Tenemos estas tres fases: la fase previa a la aplicación de la valoración, la fase de aplicación en las valoraciones y la fase posterior a la aplicación de las mismas. De esto, las y los colegas que me han antecedido pues han hablado de estos procesos que se viven, ¿no? En términos de el tipo de convocatorias, que también dependen mucho de los criterios que se establecen a nivel estatal, ¿no? Y va pasando por estos instrumentos de valoración del conocimiento del modelo educativo, el instrumento de valoración de aptitudes y habilidades docentes y la aplicación del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, hasta llegar al proceso en que nuestros egresados pues son
valorados de una manera, se plantea, integral, y conocen sus puntuaciones, conocen sus valoraciones. Esto es lo que se dice en esta disposición, consultado en el documento de CEP-UCICAM 2019. En esto, pues sabemos que los planteamientos hasta el 2019, ya decía nuestra compañera de Tlaxcala, hay cosas que se han depurado, que se han ajustado, pero como plantean algunos de los autores, Sendel es uno de ellos, que dice, bueno, es que el gran problema que tiene el sistema o el planteamiento meritocrático es que no se sabe cómo medir el mérito, ¿no? No se sabe, y entonces hay esfuerzos aquí, por primera vez, ¿no? Se habla de requisitos, de factores y de sistemas de apreciación para la valoración de los aspirantes que desean ingresar al servicio docente en educación básica. No aparece la palabra evaluación, aparece apreciación, aparece valoración, pero es aquí donde nosotros empezamos a mirar esas desigualdades, esa inequidad, me parece, porque en esto de los requisitos se plantea la acreditación de estudios mínimos de licenciatura, pero se abre otro elemento, otro requisito, que es la formación docente pedagógica, que plantea un perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento. Seguro todas y todos los que estamos aquí, que hemos estado como maestros en una escuela normal, sabemos que en este perfil entran colegas de otras instituciones, pero no solo con un perfil de licenciatura, sino también de maestría y también de doctorado. Y eso evidentemente marca diferencias con nuestros egresados, porque hay una trayectoria más amplia, ¿no? Más profunda, con otro tipo de habilidades. Habla en los factores un promedio general de la carrera, y aquí está el puntaje, la ponderación, 5%. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, 5%. Hoy en día, decía nuestro colega de la Normal de Puebla, pues ya sabemos, ¿no?, cuál es el camino, como que a 4 años de la implementación de esto, encontramos que las escuelas normales podemos registrar nuestros cursos en la UCICAM, y eso legitima los cursos que los estudiantes, ¿no?, cursan durante su último año de formación, pero anteriormente no. En las primeras emisiones, en el 19, en el 20, no estaba así, y vamos a ver más adelante lo que las egresadas expresan al respecto. Los programas de movilidad académica, la experiencia docente, y como sistema de apreciación, un curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y su acreditación, que si bien ahora pareciera ser que no está, pues en la Ciudad de México, en el ciclo escolar pasado, hubo un curso sobre habilidades digitales, ¿no? También se implementó. Y bueno, ahí creo que tendríamos que discutir mucho en ese terreno. Y una segunda etapa, un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, también con la misma fuente. Entonces, de esto que acabo de comentar, ¿qué es lo que nos dicen los estudios en relación a una visión mucho más amplia de las carreras docentes en América Latina? El texto de Cuevas lo que nos plantea es que identificamos 2 generaciones, ¿no? La primera generación tiene que ver con aquellas políticas de 1950 a 1990 en un modelo del estado de bienestar. Vean ustedes ahí, ¿no?, los rasgos que tienen en la pantalla. Y la otra es denominada segunda generación, y estamos hablando del año 2000 a la fecha, donde se les reconoce como esta idea de los estados neoliberales, que pareciera que hay una flexibilidad laboral y una promoción de la eficiencia basada en el mérito. Entonces, en este tipo de carreras es donde nos estamos como ubicando, ¿no?, en nuestro ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos encontrando? Pues carreras docentes meritocráticas, a ver si esto nos es
cercano a lo que vivimos, la promoción horizontal, la evaluación del desempeño, la orientación hacia resultados, esquemas de incentivos y, por supuesto, como plantea Pujol y Sandel, el mérito está centrado en el esfuerzo individual. Creo que aquí es uno de los puntos que ahora con el Plan de Estudios 2022 pues nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y nos cuesta muchísimo trabajo pues por una sencilla razón, nuestros estudiantes están motivados por obtener una calificación aprobatoria, pero de las más altas, porque saben que esa calificación pone en juego un promedio que forma parte de un factor para su valoración, pero también forma parte para programas de movilidad académica, cuando estos se tenían, forma parte, ¿no?, de pues los criterios que cualquier proceso que se vive en la escuela están ahí, incluso la misma elección en muchas ocasiones de la modalidad de titulación o del día para la presentación de su examen en algunas instituciones, ¿no? Bien, en este sentido, entonces, ¿qué diferencias vamos encontrando entre la reforma educativa del 2013 y la reforma educativa del 2019? En la formación académica, la reforma educativa del 2013 nos solicitaba estudios concluidos de licenciatura afines al nivel, servicio o materia educativa en el que participa. La 2019, les decía, estudios concluidos de licenciatura afines al servicio, servicio o materia educativa, y esta formación docente que pueden adquirir en la licenciatura, pero también en una maestría o en un doctorado. Los exámenes estandarizados, 2 exámenes en el del 2013, conocimientos y habilidades de la práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales, y en la 2019, curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y su acreditación, y los instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, más el curso de habilidades digitales del ciclo escolar pasado, ¿no? Y los factores que tenemos acá, ¿no? El promedio, los cursos extracurriculares, la movilidad académica y la experiencia docente. Entonces, en opinión de algunas investigadoras, una de ellas la doctora Cordero, me parece que van a hacer más tarde la presentación de uno de sus textos. Ella lo que dice que en términos de política docente, con este carácter meritocrático, pues forman parte de un proceso complejo del Estado, sí con la intención de transformarse, sí con la intención de renovar, y que lo que importa es generar estos pactos de confianza con la sociedad mediante mecanismos que transparenten procesos de interés público. El maestro que dio, digamos, culminación al panel anterior, pues fue muy claro al mostrar que no tenemos los resultados de UCICAM, ¿no? Estamos las escuelas normales como tratando de que los estudiantes, los egresados, perdón, nos hagan llegar sus fichas para que uno pueda tener una idea del resultado de ese puntaje, pero no en términos de habilidades, de conocimientos, de qué es lo que están midiendo estos instrumentos estandarizados, no lo tenemos. Y en este sentido, mi interés fundamental en estos estudios que venimos realizando es qué expresan las egresadas, en este caso, de una escuela normal sobre el proceso de admisión al trabajo docente en escuelas de educación básica. Yo veo que nos acompañan estudiantes, ¿no?, hombres, mujeres, de la licenciatura en educación preescolar, de la licenciatura en educación primaria, y están en 7º semestre, 5º, no, 7º. Bueno, a lo mejor lo que voy a presentar ahora puede ser cercano a ustedes o pueden tener experiencias distintas, que es lo que nos interesa justo a los que estamos aquí conocer para generar esas líneas. ¿Cuál fue la lógica en la realización de esta investigación?
Ok, bien, voy a ir cerrando entonces. La investigación fue cualitativa, con un diseño metodológico y analítico por aproximaciones sucesivas. La técnica que empleamos fue el relatos de vida, desde una perspectiva etnosociológica, y nos interesó esta perspectiva porque una de las cosas que vivimos acá los formadores de docentes cuando hacemos investigación es cómo tomamos distancia de ciertos sucesos que no son tan cercanos, ¿no? Entonces, en esta idea, pues la etnosociología es muy cercana a la etnografía y nos parecía que esto nos permitía a nosotros pues presentarnos con esta distancia de no saber cómo funciona eso que las estudiantes nos referían al respecto. Para ello diseñamos un instrumento que pudiera al entrevistador generar pues una relación con la entrevistada, y partimos, como marca esta metodología, de una pregunta filtro, y fue una pregunta básica: ¿cómo viviste el proceso para el ingreso docente en escuelas públicas de educación básica? Y bueno, como nosotros como entrevistadores, más que tener una serie de preguntas, lo que tuvimos a la vista pues fue un instrumento que nos ayudara a visualizar el proceso que las estudiantes llevan a cabo para obtener una plaza, ¿no? Las entrevistas podían tener la duración de media hora, 1 hora o más, entonces imagínense ustedes la transcripción de la entrevista para de ahí generar la sistematización y las líneas de análisis. Entonces, de ese trabajo de sistematización en el que no voy a particularizar ahorita, nosotros fuimos generando, identificando a través de algunos elementos de la etnografía, sobre todo siguiendo la perspectiva de Clifford Geertz, cuáles son, tratando de identificar esos sentidos y significados que las estudiantes le otorgaron o le otorgan a esa vivencia, ¿no? A esa vivencia que es muy fuerte para ellas. Y aquí tenemos algunas frases. Algunas de ellas decían: quiero borrar ese mal recuerdo, fue una situación bastante tensa, no me queda nada claro el proceso, creí que era un poco más sencillo. Fue como la primera impresión que nos comparten, pero donde vienen las situaciones, digamos, más profundas, es cuando hacen alusión a estos factores, ¿no? En los cuales son ellas valoradas. Primero, esta idea de los cursos que no me validaron. Siempre como jóvenes saben ustedes que las redes sociales se mueven ellos con una facilidad enorme, pertenecen a grupos, incluso a grupos en línea, donde toman los cursos y cuando presentan el examen pues se comunican y de pronto se daban cuenta que aquel curso que a usted se lo aceptaron, a ella no se lo aceptaron y no entendían la razón de por qué a usted sí y a ella no, ¿no? Entonces ahí es donde ellas empiezan a decir, ¿no? Lamentablemente dicen aquí, 3 de mis cursos extracurriculares no me los hicieron válidos, o dicen no tenían validez oficial para la SEP, pero tampoco sabían cuáles sí y cuáles no. Ahora ya tenemos un catálogo, pero aún así seguimos teniendo casos donde las estudiantes se dan cuenta que esos cursos no fueron evaluados, aludiendo que no cumplían con cierto número de horas, básico 20 horas. Si eran menos cursos de menos de 20 horas o talleres de menos de 20, no. El otro asunto, dicen, me sentí excluida. ¿Y por qué excluida? Pues excluida de los programas de movilidad académica, porque eso no pasa necesariamente por un apoyo institucional. Las escuelas normales no podemos generar convenios, tenemos que dar muchas vueltas para que incluso entre escuelas normales tengamos un acuerdo de colaboración, pero no un convenio, ¿ok?
Entonces, con otras instituciones, otras universidades a nivel nacional o internacional es muy complejo. Pero además, como dice el estudiante más en la entrevista más adelante, el asunto es que las familias tampoco tienen dinero. O sea, hay una beca, pero la beca por sí misma no es suficiente. Entonces, dicen ellas, pues bueno, yo quería participar, pero no había dinero en mi casa. O, dice una chica también, pues es que te quedas a cuidar a alguien de la familia, ¿no? O sea, no se pueden alejar de la familia porque ellas mismas son cuidadoras de alguien más en la familia, sea el abuelo, sean los hermanos, sean los sobrinos. Entonces hay una condición también familiar en ellas muy importante que las escuelas normales tendríamos que estar conociendo, insisto, esas trayectorias que se construyen. De pronto, ahorita está muy fortalecida la idea de hacer estudios de seguimiento de egresados, pero la pregunta sería, ¿qué estudios hacemos para conocer el perfil de ingreso de nuestros estudiantes? Y de ese perfil de ingreso, ¿cómo vamos trabajando, identificando sus trayectorias formativas? Creo que esa también es una deuda. Y bueno, experiencia docente también es uno de los puntos que ellas cuestionan mucho en el sentido de los años de experiencia que les solicitan, ¿no? 10 años de experiencia y de pronto las constancias que se otorgan en las escuelas normales, dicen ellas, no me las hicieron válidas o me dieron solo un punto, me dieron un punto 1.5 y equivale 15, ¿no? Puntos para ellas. Entonces, ese es otro de los elementos que tendríamos que pensarlo desde acá. Y pues bueno, si bien ellas reconocen que estudiar en una escuela normal las hace sentirse seguras porque lo están viendo en sus cursos, pues se dan cuenta que esa seguridad que les da la escuela normal y esa cercanía con las escuelas de educación básica se desvanece por el tipo de preguntas que el instrumento contempla. Hace un momento decíamos, sí, yo comentaba, sí, es importante conocer los resultados de UCICAM, pero ¿qué nos dicen esos resultados cuando a las preguntas del examen no sabemos con certeza qué están midiendo? ¿No? Como dice aquí el estudiante, fue un examen muy complicado porque pedía mucha memorización en aspectos que nunca imaginé. Literal, pedían como respuesta el minuto en donde cada autor de tal video hablaba. Entonces eran preguntas muy fuertes en el sentido de ¿qué estoy haciendo o por qué estoy haciendo este examen? No encontré en este examen algo que me haya dejado a mí. Lo sentí como preguntas muy castigadas. Dicen ellas, ¿cómo van a valorar esto? ¿No? Y además una chica finaliza acá diciendo, pues yo voy a ser maestra de educación preescolar y me preguntaron cosas de educación secundaria. Es educación básica, uno podría decir, pues es válido, ¿no? Pero dice ella, contesto porque tengo formación pedagógica, porque lo infiero, pero en realidad no sé si esto está valorando mi aptitud para ser docente de preescolar o docente de educación inicial, o docente de primaria, o docente de secundaria. Y una más dice, ojalá nos tomen en cuenta, porque otra vez pueden hacer muchos lineamientos y organizar, pero si no nos toman en cuenta a las personas que lo estamos viviendo de cerca, a las personas que nos afecta directamente, que nos involucra, no tendría mucho sentido iniciar con esta perspectiva. Finalmente, nosotros somos los que estamos al pie del cañón y los que recibimos las noticias, los que somos parte de ese proceso y de nuestro futuro. Entonces, me parece que este evento, que bueno, celebro muchísimo que estén las y los estudiantes, porque me parece que al igual que en otras profesiones, los estudiantes también tenemos voz. Y para poder hacer propuestas de política pública tenemos que documentarnos,
tenemos que estar muy conscientes, preparados, con argumentaciones, con discusiones que permitan hacerlo. De otra manera, lo hemos visto, ha sido muy complicado. Y cierro con esto, lo prometo. Aquí, ¿cuáles son estas contradicciones internas de la meritocracia? Si bien la meritocracia proclama la igualdad de oportunidades, contratar al mejor candidato o partir de pruebas estandarizadas da cuenta de una mirada, les decía, eficientista que produce enormes desigualdades. En la meritocracia, el binomio talento y esfuerzo pareciera ser la fórmula para garantizar la selección y contratación de los mejores profesionales a ocupar un puesto en el servicio público. La pregunta sigue siendo, ¿cómo se selecciona a los más aptos? ¿Cómo le hacemos? La gran dificultad, les decía, no se sabe cómo medir el mérito y, sobre todo, esta posición de poder respecto a las personas evaluadas. Yo quisiera saber quiénes de nosotros participamos en la redacción de preguntas para la elaboración de los exámenes que aplica UCICAM. Yo no. ¿Alguno de ustedes participa? ¿Las universidades? Tampoco. No nos llegan los resultados. Se reconoce entonces que la meritocracia impulsa la competencia y excluye a quienes presentan situaciones complejas o de desventaja económica, cultural, política o social. Estaría cerrando con esto, maestro, para dar paso pues a la conversación con los compañeros y coincido con el planteamiento que hizo nuestro primer ponente. Una apuesta, como dice Stiglitz, es poder pensar en el capital social. Una apuesta. Ya nos explicó que tiene por ahí también sus cosas, pero me parece que esto nos ayuda a pensar en cómo generamos mecanismos de mayor confianza, de mayor certidumbre a las personas que participan en estos procesos meritocráticos. Pues muchas gracias por su atención y pues seguiremos nosotros pensando y quizás aquí con los maestros de UPN, con los maestros de la Universidad Veracruzana, una línea más de investigación podría ser cómo viven este proceso de ingreso a la docencia personas, estudiantes que no son normalistas y cómo viven esta idea que está puesto en el papel, ¿no? La justicia, la injusticia, la equidad y la inequidad. Pues bien, gracias, maestro. Mande, maestro. Claro, claro, claro. Claro, es cierto. Así es. Sí, justo, adelante, maestro. Le presto este. Sí, decía que otra línea de investigación sería esta, ¿no? Cómo este proceso también lo vivimos los directores, porque sí, es cierto todo esto que nos ha presentado ahora, yo como director lo he vivido a través de mis estudiantes, pero nosotros estamos en medio y tenemos que hacer muchos procesos administrativos muy adelantados para que los estudiantes o los aspirantes que todavía son estudiantes puedan participar. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es adelantar los exámenes profesionales, ¿sí? Y eso quita tiempo para que los alumnos pues concluyan bien su trabajo, su opción de titulación. Tenemos que presionar a los docentes de octavo semestre para que entreguen calificaciones en mayo a más tardar, para iniciar el proceso administrativo de certificados y todo esto, que aunque lo iniciamos, pues todavía no está terminado hasta que el alumno no entregó su documento para titularse
y este ha sido aprobado porque el documento tiene un valor de 10.8 créditos y mientras no esté aprobado tampoco le podemos emitir el certificado de estudios profesionales concluidos. O sea, sí son varias cosas que de repente nos ponen a los directores entre la espada y la pared. Digo, y no nos estamos haciendo la víctima aquí con mis 4 compañeros. Y bueno, finalmente quienes terminamos siendo evidenciados en redes sociales somos los directores también, ¿no? Gracias. No, efectivamente, o sea, yo los centré en el proceso de ingreso a la docencia, pero es cierto que durante todo el proceso de la formación inicial, el último año de la formación es un año muy intenso, porque si bien se van adelantando estos procesos, eso que decimos, se adelantan los procesos, implican toda una estrategia pedagógica, y implica un trabajo muy fuerte con los asesores de tesis, y implica una labor también de motivación y a veces de convencimiento con las y los estudiantes para que sus trabajos estén culminados en tiempo y forma, porque la apuesta justo es que puedan ellos enfrentarse a esta inserción en las mejores condiciones. Quienes no lo hacen, quienes no egresan titulados, pues sabemos de muchas trayectorias que al estar en instituciones particulares, bueno, el pago que perciben es muy bajo, pero además la carga de trabajo siempre va a ser como eso de la novatada, ¿no? Te toca ser directora, subdirectora, maestra o maestro de primer grado, en fin, aquello que sabemos requiere más tiempo y que para ellos implicaría el acompañamiento de un tutor, y que en la vida, en las normales, no nos da mucho como para participar a veces como tutores, y lo compartimos con las maestras que están en servicio, que dicen, ¿no?, yo quiero ser tutora, y que reciben un curso de formación y también hacen lo que está de su parte para poderlos acompañar, pero es ahí donde creo que podemos, con la experiencia ya vivida, pensar en otras formas que sean mucho más sistemáticas, y tenemos experiencias en otros países que nos dicen cómo los estudiantes, cuando terminan su formación inicial e ingresan al servicio, entran todavía a un programa de formación, ¿no? Reciben un sueldo, pero entran a un programa de formación. Entonces creo que ahí es donde podemos abonar en esas horas de sueño, ¿no?, que a veces las robamos para seguir pensando en cómo darles a nuestras escuelas normales las mejores condiciones, porque nuestra mirada está puesta pues en quienes ahora nos acompañan, las y los estudiantes. Y también en nosotros, porque también como maestros en servicio, UCICAM nos plantea muchos retos para la promoción horizontal. Bien, muchas gracias, maestro. Pues muchísimas gracias, doctora Leticia. Un fuerte aplauso. Sí. Por ahí habían levantado la mano uno de los estudiantes. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Ya se arrepintieron? Bueno, nos ganaron un poquito el tiempo, pero pues bueno, una excelente conferencia, doctora Leticia. Al menos en lo personal, en el trayecto dije, esto da como para 4 o 5 tesis doctorales, con este enfoque sociocrítico muy puntual. Muchísimas gracias, doctora Leticia, por su excelente conferencia. Gracias a la doctora por tan interesante presentación. A continuación, el maestro Julio César Farías López hará entrega de la constancia. Bueno, en el mismo tenor, le agradecemos el trabajo que ha hecho. Pues nada más como un comentario, veíamos que usted planteaba las leyes, ¿no? Y que lo decía atinadamente un autor, las reformas no están escritas en piedra. Y creo que este trabajo que estamos haciendo el día de hoy y el día de mañana nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a reflexionar
a entender que las reformas se pueden reformar. Muchas gracias por su trabajo. Entonces, gracias. Le digo, la Dirección de Educación Normal entrega la presente constancia a Leticia Montaño Sánchez por su valiosa participación en la conferencia magistral La inserción en la carrera docente en México, voces de egresadas normalistas, en el marco del tercer Foro Nacional de Seguimiento a Egresados, modalidad presencial, realizado los días 28 y 29 de septiembre del presente año. Tlacotalpan, Veracruz, y firma nuestro director de normales, doctor Gilberto de Jesús Corroferio. Hemos concluido la primera parte de esta jornada y hay un tiempo marcado para la comida, por lo que los esperamos a las 4 de la tarde para participar en las presentaciones de libros. Buen provecho.